Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Segundo de Crónicas, capítulo 26, el reinado de Uzías. Te invito a orar. Amante Padre eterno, santificado sea tu nombre. Sea hecha tu voluntad en el cielo y en la tierra. Gracias, Señor, por darnos las cosas bellas que necesitamos para vivir. Gracias por este día que nos regalas. Y te pedimos en este momento que nos acompañes en el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios en su bondad le mostraba al pueblo de Israel que la prosperidad estaba ligada a su fidelidad al Señor. La nación solo podía crecer si había una entrega total al Señor, ya que el alejamiento del Dios solo les traería dificultades de todo índole. El capítulo de hoy nos hablará de Uzías, que mientras buscó al Señor y se preocupó por resaltar la adoración al Dios verdadero, el Señor le hizo prosperar. Veamos la presentación que se hace del reinado de Uzías. Leamos los versículos 1 al 5. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías reconstruyó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, el cual era entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. El rey Uzías también era llamado Azarías. Al parecer, Uzías fue corregente de su padre Amasías. Estuvo en los últimos años de la vida de Amasías reinando bajo su supervisión. En esa época también vivieron los profetas Oseas, Amós, Jonás e Isaías. Una vez su padre muere, lo primero que hace es edificar Elot, una ciudad que había edificado David y que Salomón también la tuvo presente para algunas tareas especiales. No se explica la razón, pero fue su primera orden como rey. El nombre de Azarías significa Jehová ha ayudado. Recordemos que en el reinado de Amasías, su padre, Israel logró conquistar Edom y fue por la bendición de Dios. El final de Amasías fue terrible, de un rey que se ensoberbeció con la conquista de Edom y buscó rivalidades con el rey de Israel, del cual tuvo una humillación grande, tanto que la ciudad de Jerusalén quedó desprotegida al destruir parte del muro que la protegía. El otro nombre que tenía era Uzías, que significa Jehová es mi fuerza. El resumen del reinado de este joven, que comenzó a los 16 años y reinó 52, es que fue un hombre recto ante los ojos de Dios. Se dice que buscó al Señor y que contaba con la consejería del profeta Zacarías, que debemos diferenciar del Zacarías que escribió el libro profético. Ahora, este Zacarías que menciona Crónicas era un profeta no muy conocido, pero desempeñó su labor ayudando y aconsejando, de tal manera que el resumen que hay de la vida de Uzías es que Dios le prosperó por su fidelidad al Señor. Son varios los resultados que se experimentó en el gobierno de Uzías por su fidelidad al Señor. Por ejemplo, él se fortalecía y ganaba territorio porque Dios le acompañaba. Versículos 6 al 8. Salió y peleó contra los filisteos, derribó los muros de Gad, de Jabnia y de Asdod, edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos.
Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban a Jurbaal y contra los amonitas. Dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Se destacan los éxitos militares de Usías. Logró conquistar las ciudades de Gat, Jabnia y Asdod, que eran las ciudades principales de los filisteos, además de su campaña contra los árabes y los amonitas, y esto le dio reconocimiento en todas partes como un fuerte guerrero. Pero recordemos que la clave es: Dios le dio ayuda. Esta era su arma secreta. También logró una administración adecuada que fortalecía a la nación internamente. Leamos los versículos 9 y 10. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Así también edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Las ciudades amuralladas solían tener grandes torres en sus puertas. Se usaban como albergue para las tropas y depósito de armas en tiempos de emergencia. La puerta aquí que menciona estaba en la esquina noreste de la ciudad. Allí construyó una puerta destacada y edificó muros en las esquinas que servían para defender a Sión y al monte Moria. Pero estas torres también servían como vigilancia, ya que debido a que debían habilitar tierras porque había suficiente ganado, se abrieron nuevas cisternas porque la prosperidad del reino hacía que tuvieran muchas ovejas que debían ser pastoreadas y cuidadas, además de grandes cultivos que habían a su alrededor. Pero además de todo esto, fortaleció el ejército del reino. Leamos los versículos 11 al 15. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha bajo la dirección de Jehiel, el escriba, de Maasías, el gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. El número total de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran de 2.600. Y bajo las órdenes de estos estaba el ejército de guerra, 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuvieran en las torres y en los baluartes para arrojar flechas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Este ejército que fortaleció Usías era para defender a Israel. Fue un ejército numeroso, pero todavía se quedaba corto al ejército que tenía Josafat en su momento. Ahora iba a tener unos 307.000 soldados listos para la batalla, además que los armó adecuadamente y se crearon varias máquinas que servían para defender la ciudad y el reino de una posible invasión. Lo cierto es que no eran las máquinas ni la cantidad de soldados lo que hacía grande el reino de Usías, sino porque, según el texto, fue ayudado maravillosamente. Es decir, al lado de este pueblo estaba el Dios del cielo. Las máquinas eran buenas, arrojaban flechas y otros elementos de defensa. Su ejército era grande, pero no tanto como lo había sido en el pasado. Pero el arma más importante es que Dios estaba con ellos, y eso lo hacía más que vencedores. Así que Usías fue grande y reconocido en el mundo de aquel entonces. Pero no todas las cosas estuvieron bien. Recuerde que el vaso más difícil de llevar no es el que está vacío, sino el que está completamente lleno. Y la prosperidad hizo que Usías se enorgulleciera de sí mismo. Vamos a leer los versículos 16 al 20.
Pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso sobre el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, hombres valientes, que se opusieron al rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, rey Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has pecado, y tú no tienes derecho a la gloria que viene de Jehová Dios. Entonces Usías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira contra los sacerdotes. En ese momento le brotó lepra en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes los miraron, se dieron cuenta de que tenía lepra en su frente. Entonces lo hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa en salir, porque Jehová lo había herido. Cuando Usías se hizo un rey fuerte, dice que se enalteció su corazón para su ruina. El gran problema del egoísmo, el mismo que predominó en Satanás. El profeta nos dice que este ángel enalteció su corazón. Esto lo llevó a la rebelión en el cielo. De la misma manera, el rey Usías se creía con derechos adicionales. Creía que su prosperidad le daba autorización para hacer lo que quisiera y pasar por encima del que fuera. En circunstancias ordinarias, solo se le permitía que los sacerdotes entraran en el templo, y solo ellos estaban autorizados para que ofrecieran incienso en el altar de oro que estaba delante del velo. Usías cometió un grave error cuando trató de ejercer esta sagrada prerrogativa sacerdotal. La narración dice que los sacerdotes vinieron a decirle que no lo hiciera, que no le correspondía, pero el rey había venido con un gran séquito, y si fuera necesario usaría la fuerza. La transgresión nunca es para gloria, sino para vergüenza. Usías manchó su noble hoja de servicios con su pecado cometido en la última parte de su reinado. Ante la solicitud de los sacerdotes, Usías, dice, se llenó de ira. Casi siempre un pecado conduce a otro. Los sacerdotes cumplían con su deber al tratar de impedir que el rey ofreciera un sacrificio, pero el rey se llenó de ira por ser a él quien se impedía hacerlo. Así que tomó el incienso y se dispuso a hacer lo que quería hacer, y en ese momento Dios manifestó su desagrado. Estando ante el Jehová el rey, lleno de ira y de rebeldía, le sobrevino un castigo, herido de lepra. Comprendió horrorizado que la mano de Dios estaba sobre él, y ante esta situación los sacerdotes se disponían a sacarlo del templo, pero el rey mismo se dio cuenta y se fue rápidamente del lugar. Qué terrible lo que un hombre orgulloso, creyéndose encima de la ley, quería hacer. Elena de White comenta sobre este incidente lo siguiente: el caso del rey Usías revela cómo castigará Dios el pecado de la presunción. El Señor ha puesto a hombres en ciertos cargos de su iglesia y no quiere que salgan de los lugares que les ha asignado. Cuando el Señor les da una medida de éxito, no han de enaltecerse y considerarse capaces de hacer una obra para la cual no son idóneos y a la cual Dios no los ha llamado. Review and Herald del 14 de agosto del año 1900. Debemos tener cuidado con el pecado de la presunción y hacer con soberbia las cosas que no se ha llamado para que la hiciéramos. A veces se nos dan ciertas orientaciones, pero nosotros queremos seguir las nuestras, hacer nuestra voluntad, hacer lo que queremos, y desobedecemos las indicaciones divinas con soberbia. Esta es una advertencia contra el orgullo. Recuerda que el éxito no te pertenece, es de Dios. Agradece al Señor por las cosas buenas que te da. Agradece por todo lo que has logrado y mantente humilde ante la presencia del Eterno.
Entonces se describe el final triste de un rey que perdió la noción de las cosas. Leamos los versículos 21 al 23. Así el rey Uzías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, se hizo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, los primeros y los últimos, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es, y reinó su hijo Jotam en su lugar. La ley de entonces no permitía que el leproso morase con las demás personas, así que fue alejado del palacio. Tuvo que aislarse, no podía acercarse al templo. Es el final triste de un rey que no debió actuar precipitadamente dejándose guiar por su orgullo. Su hijo Jotam fue su regente en el gobierno. A través de él continuaría su reinado hasta que murió y fue sepultado en la ciudad de David, en un cementerio que pertenecía a los reyes, pero no fue sepultado en los sepulcros reales porque era leproso. Qué triste final para un rey que experimentó la bendición de Dios en todo su reinado. Esto indica que las luchas que tenemos son diarias. Cada uno debe velar por sus actitudes. Cada uno debe entender que las luchas de hoy no serían las mismas de mañana. Y para vencer, no debemos apartarnos ni un momento de ellas. Debemos estar aferrados siempre del Señor. Apreciados amigos y hermanos, la vida cristiana es cada día. Hoy debo consagrarme al Señor. Las victorias de hoy son las de hoy. Mañana tendré otras luchas y solo podré vencer si mantengo mi vida refugiada en el Señor. Pero por si algún motivo has sido derrotado en una de esas luchas, no te desesperes. No pienses que todo está perdido. No, Dios puede ayudarte. Dios puede darte la victoria. Dios puede perdonarte y restaurar tu vida. Solo deja que Él haga su obra y no te apartes de Él ni un solo momento. Ven a Jesús hoy, confiesa tu pecado y el Señor te perdonará. Que el Señor hoy te dé un día de victoria y paz. Que el Señor te bendiga. Es mi oración. Amén.